Para el rito tradicional, como la misa es un sacrificio, se insiste en la presencia de Cristo sacerdote, en el sacerdote, y de Cristo víctima en las especies eucarísticas. Pero para el Novus Ordo, la misa es un banquete eucarístico, tiene un enfoque diferente y destaca la presencia espiritual de nuestro Señor en la asamblea de los fieles y de Cristo en la mesa de la palabra y en la mesa de la Eucaristía. Así entonces vamos a ver cómo se atenúa la presencia de Cristo víctima, equiparándola con Cristo en su palabra, y cómo se va a anteponer el sacerdocio común de los fieles al sacerdocio ministerial. Así pues, ¿qué pasa en la Eucaristía? La presencia de Cristo, víctima eucarística, es el centro de la acción litúrgica. Es lo que se entrega a Dios por la oblación sacrificial y lo que se entrega a los hombres por la comunión. En la nueva misa esta presencia real ya no tiene un lugar central, sino en relación con la asamblea. Y esto va a aparecer de muchos lados, en muchas maneras, y ustedes son conscientes y podrían agregar ciertamente más cosas. Lo vamos a ver en las palabras, lo vamos a ver en los gestos de respeto, los vamos a ver en los signos, como en la disposición de los templos, las nuevas construcciones. En lo que toca a los vocablos, a los términos, al vocabulario, en la organización general del misal desapareció la palabra transubstanciación. Queda solamente cuerpo de Cristo en relación con la comunión. Asimismo, el término hostia desapareció. Por él, sea para nosotros, siempre en relación con la asamblea, sea para nosotros pan de vida, sea para nosotros bebida espiritual. En lo que toca a los gestos de respeto, ¿cuántas genuflexiones? A ver, ¿cuántas genuflexiones quedan en la nueva misa? ¿Cuántas habían en el rito tradicional como gesto de respeto y de adoración a nuestro Señor, presente sustancialmente y no solo espiritualmente? Ya los dedos del celebrante no se establecen que estén unidos. Alguno a lo mejor lo querrá hacer, pero ya no se establece. La ley no lo manda. Así como tampoco el rito de purificación de los dedos. Se delega fácilmente la comunión a los seglares. Se da la comunión a los laicos para que ellos la distribuyan. Más aún, el modo de comulgar a partir del nuevo rito empieza a ser de pie, ya no de rodillas, ya no está ese signo de adoración a Dios. El segundo lugar en la mano, ya no en la boca, tema de la charla que ustedes pueden ver grabada el mes anterior. En lo que toca a los signos de identificación con el sacrificio de Cristo, ¿cuántos signos de cruz quedan que se realizan sobre las ofrendas? ¿Cuántos? ¿Cuántos habían? ¿Cuántos quedan? ¿1? ¿2? ¿Cuántos más? ¿Hay más? Por fin, la disposición de los templos también va a responder a la nueva teología y también va a tener que ser adaptada a la nueva ceremonia. Anteriormente, primero se designaba la casa de Dios y no la casa del pueblo de Dios, como hoy. En segundo lugar, las nuevas construcciones responden mucho más a la comodidad de los fieles que favorecer a la piedad. Fijémonos si no. En tercera instancia, han separado el sagrario del altar, cosa condenada, proscripta por el Papa Pío XII en la encíclica Mediator Dei, allá de mediados del siglo del XX. Por fin,
Si miramos las plantas en crucero de las catedrales, de las grandes basílicas, la disposición arquitectónica en cruz, ¿a qué ha pasado hoy? Ha pasado a ser anfiteatros circulares, muy cómodos, que convergen en torno del centro, pero que ha perdido la noción de sacrificio propiciatorio en beneficio de una cena, de un banquete, de un memorial. Todo va de la mano, y una vez más, con una causal, y no por casualidad, sino por causalidad. La presencia de Cristo en la palabra de Dios. Hoy un gran estandarte también en la nueva misa, novedoso en el nuevo rito. La nueva misa aumenta la importancia de la Biblia, conceptuado como un concepto de lenguaje directo de Dios con los hombres, equiparándolo a la Eucaristía, destinándole también un ambón fijo como si fuera un segundo altar. ¿Qué dice el Catecismo de la Iglesia hoy, actual? La mesa preparada para nosotros en la Eucaristía es a la vez la de la palabra de Dios y la del cuerpo del Señor. Hay una equiparación entre la palabra de Dios y la Eucaristía. ¿Y esto de dónde viene? Esto viene de Martín Lutero. Esto es lo que quería él y esto es lo que logró él con la Reforma Protestante. La equiparación y por lo tanto, ¿cómo se equipara? Poniendo más lecturas. ¿Y qué hace la Iglesia? Pone más lecturas. 1, 2 y 3. Y genera el ciclo A, B y C para tener una variedad de 9 lecturas. Esto viene inspirado del reformador protestante, tomado hoy en la nueva misa. En la antigua liturgia, en la misa que rezamos nosotros, la de San Pío V, la misa de siempre, hoy llamada de Juan 23, ¿qué tenemos? Que la palabra, la lectura, llegaba a los fieles en la epístola, en el evangelio o en el sermón, a través de lo que sería la enseñanza del magisterio, siendo las lecturas una preparación al misterio central de la misa, misa de los catecúmenos, y por lo tanto de una dignidad menor, hoy equiparado. En tercera instancia, la presencia de Cristo en el sacerdote y en el pueblo, cómo también ha cambiado. En la nueva misa se dice que es la acción de Cristo y del pueblo de Dios, equiparándolos también. Esto se manifiesta cuando empieza la Santa Misa. En el rito tradicional, el celebrante reza el llamado el Confiteor, el yo pecador, y luego los fieles. En la misa nueva hay uno solo, rezado por sacerdote y los fieles al mismo tiempo. Es una, diríamos, una confesión comunitaria. Así también lo vemos, esa dimensión en la liturgia de la palabra, un diálogo directo entre Dios que pasa al pueblo, incluso sin que sea la palabra leída por el mismo sacerdote, es a través incluso de un mismo fiel por donde pasa la palabra a los fieles. Hay una equiparación entre el sacerdocio ministerial y el sacerdocio de los fieles, condenado por Pío XII también en la encíclica referida Mediator Dei. ¿O casualidad? No, o causalidad, otra vez. Así pues, entonces, la pérdida de estas distinciones entre el sacerdocio ministerial y el sacerdocio de los fieles,
cuando la Iglesia ya se ha pronunciado, pero que ha quedado de lado. Fíjense, en el ofertorio recibe Santo Padre la hostia que yo indigno, y después se hace mención con los fieles. Siempre hubo una distinción y una jerarquía, hoy que ha quedado diluida. Así pues, entonces nos encontramos que en la organización general del misal se nos dice: la cena del Señor o misa es la asamblea sagrada, la congregación del pueblo de Dios, reunido bajo la presidencia del sacerdote para celebrar el memorial del Señor. Más claro, echarle agua. Esto está tomado de esta organización general del misal romano, firmada por el Papa Pablo VI cuando se promulga el nuevo rito. Y ya para terminar, en tercera instancia, vamos a ver cómo de la propiciación, de la satisfacción de la misa de siempre, va a pasar la misa ahora a ser, en todo caso, un sacrificio de acción de gracias, pero ya diluido el aspecto de satisfacción, propiciatorio. El pecado como ofensa a Dios reclama claramente la compunción, el arrepentimiento, y como deuda para con Dios reclama, ¿qué cosa? La satisfacción. En el rito tradicional, las oraciones de compunción son muy frecuentes. La indignidad hace suplicar con temor reverencial a Dios que acepte el sacrificio como una gracia inmerecida. Recibe, oh Santo Padre, el sacrificio que yo, indigno siervo tuyo, el reconocimiento del pecado, de nuestra ofensa y de nuestra deuda, de nuestra condición de criatura endeudada con el Creador. Cosa muy distinta en el Novus Ordo Missae. La expresión, por ejemplo, por nuestro Señor Jesucristo, tan presente en el rito anterior, apenas facultativa, se ha vuelto en la plegaria eucarística 1 y en las otras no existe, para ponerlo a Él como mediador entre el Padre y nosotros. Ha quedado prácticamente abolido, como también la mediación de los santos. Si vemos en lo que toca a la satisfacción, la deuda y reparación que tenemos por nuestros pecados, miremos en el nuevo misal, ya viendo que no figura esto claramente en el ofertorio, miremos la misa de difuntos en el nuevo misal. Han quitado el concepto del lugar de expiación. Se ha diluido esa noción de la justicia divina por esa noción de un Padre amoroso. Se ha diluido la noción del purgatorio por esa noción de un lugar de paz, de refrigerio. Así pues, entonces tenemos en la misa de difuntos, en el pedido tradicional a Dios, se hablaba de que esas almas puedan ser llevadas al lugar de refrigerio, porque no están en ese lugar de refrigerio, sino de expiación, de purgación. Mientras que en la nueva misa insiste en la felicidad del cielo y en la resurrección, habiendo suprimido, por ejemplo, la secuencia el Dies Irae, como la antífona del ofertorio, que no hacían sino de rodillas pedir a Dios piedad, perdón y misericordia. ¿Qué podemos decir para concluir esta charla? ¿Qué podemos decir? ¿Qué juicio podríamos hacer? Si la misa es la prolongación del sacrificio de la cruz de nuestro Señor, tal como está definida por la Iglesia como dogma de fe,
Si la misa es una renovación del sacrificio expiatorio, si solo hay un único sacrificio, el del Viernes Santo, y este guarda una unidad y una identidad esencial con la Santa Misa, más allá del aspecto cuantitativo de la cantidad de misas que se rezan. Ahora bien, si esto es así, como lo es, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que la Iglesia, que nos ha enseñado siempre esto, al encontrarse con el nuevo rito, no cabe sino preguntarse, ¿cómo es posible que nuestro Señor se haya encarnado y que haya muerto en la cruz con la principal intención de recibir y transformar nuestros trabajos en comidas espirituales? ¿Cómo es posible que se inmole nuestro Señor en la doble consagración, que con este sentimiento suba a la cruz por algo tan insignificante y no por la expiación del pecado, del primero hasta el último, de las ofensas y de las negligencias? ¿Cómo es posible que se haya variado esta teología y de esa manera se haya cambiado esta liturgia, siendo sostenida hoy, encauzada por el Concilio Vaticano II y sostenida por los papas de la modernidad? ¿Cómo es posible? De ahí que más allá que en la misa nueva pueda haber consagración, más allá que en la misa nueva pueda ser válida, aunque en más de un caso no lo es o lo podemos dudar por la deficiencia de la materia, por la deficiencia de las palabras de la consagración, por la deficiencia en el tono narrativo que se utiliza y no operativo en la consagración, o incluso la falta de intención, a las cuales claramente el misal moderno me va llevando a que sea algo puramente conmemorativo, rememorativo, y no una acción sacramental de las palabras dichas sobre la materia para producir el sacramento. Más allá, como decimos, de estas cosas, es una misa mezquina, es una misa que no es agradable a Dios por todas las deficiencias que ella conlleva y que hemos marcado. Es por eso que se han visto el video de nuestro fundador, Monseñor Marcel Lefebvre, cuando el cardenal Ratzinger, el aquel entonces mano derecha del Papa Juan Pablo II, le pone el misal de la misa nueva a Monseñor y le dice: Monseñor, ponga las manos sobre el misal nuevo, diga que va a rezar esta misa y todos los problemas con el seminario de Con y la Casa Madre de la Fraternidad terminarán. Él tuvo que responder: no puedo. No contestó: no quiero, por orgullo. No contestó: no, porque yo tengo añoranzas, melancolías, sentimientos de mis abuelos y yo me quiero quedar enamorado de esto. No, no puedo. No puedo en conciencia por los problemas teológicos que encierra este rito, por los problemas litúrgicos y por el quiebre que hay con el magisterio anterior. La misa nueva, aunque sea válida, como hemos marcado, en los casos que veamos que la misa es válida, igual no es buena. Es una misa que llamamos ilícita. ¿Por qué? Porque ha dejado de significar la realidad que debe y porque está imbuida, está compenetrada en un espíritu protestante y ecuménico. De hecho, está la foto de Pablo VI
con Max Thurian, el responsable del grupo protestante de Taizé, ahí en Francia, de Taizé, que fueron los veedores y los que participaron en la elaboración del nuevo rito. Es decir, que nuestro nuevo rito está inspirado en una oración de bendición de alimento judío y que viene también actualizado por la injerencia de pastores protestantes. Por eso que ese rito no es bueno, por eso que ese rito es mezquino, por eso que ese rito no puede agradar a Dios, y por eso es que nosotros nos adherimos al rito tradicional. Alguno dirá, padre, las conclusiones parecen exageradas. Ustedes son soñadores de disgustos y de pesadillas. Ustedes están viendo las cosas equivocadamente. No están así. Muy bien, muy bien. Entiendo que muchos puedan decir, puede ser una exageración. Nos callamos. Monseñor se calla, nosotros nos callamos. ¿Y a quién dejamos hablar? A los cardenales Ottaviani, jefe del Santo Oficio en la época de Pablo VI, y de Bacci, amigo del cardenal Ottaviani, amigo y protector del padre Pío de Pietrelcina. Cuando escriben el breve examen crítico tan mentado y que es una pieza clave, es un libro vital para poder entender sucintamente la crisis que tiene la Iglesia en la liturgia con esta misa. ¿Qué escriben ellos? ¿Qué escriben estos dos cardenales? Apoyado en un grupo de teólogos, de pastores de almas y de liturgos, como ahí escrito está. La misa esta se aparta de manera impresionante, en conjunto y en detalle, de la teología católica de la Santa Misa, cual fue formulada en la 22ª sesión del Concilio de Trento, el cual, al fijar definitivamente los cánones del rito, levantó, ¿qué cosa? Una barrera infranqueable contra toda herejía que pudiera menoscabar la integridad del misterio. Entonces, ¿cómo es posible, nos preguntamos, que esta misa obligue en conciencia, bajo pecado grave, con todas estas deficiencias indicadas y tantísimas otras que no nos da el tiempo para abarcar? ¿Cómo puede ser? No es posible. De ahí, mis queridos oyentes, mis queridos hermanos, es necesario que todos tengamos las inteligencias bien esclarecidas en esta crisis que está pasando nuestra Santa Madre, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, de la cual pertenecemos. Tenemos que estar prontos para dar razones de la fe que profesamos, del por qué adherimos a esta misa y por qué no celebramos la otra, que no es una adhesión por añoranzas, por un barroquismo espiritual o por puras, entre comillas, ideologías. La nueva misa refleja una nueva doctrina, una nueva teología, pide un nuevo sacerdocio, pide una nueva concepción de iglesia, pide una nueva fabricación de templos, una misa antropocéntrica. Mientras que la misa de siempre es una misa vertical, teologal, cristocéntrica. Ante esto, se nos impone un doble movimiento. La negativa categórica de aceptar la reforma. Por eso en la Fraternidad Sacerdotal San Pío X no se reza la misa nueva, sino solamente la misa de siempre.
y en consecuencia esa obligación de atenernos a la liturgia tradicional. Monseñor Lefebvre tiene una conclusión de un famoso sermón de las consagraciones episcopales, con el que me gustaría también terminar estas palabras. Por la gloria de la Santísima Trinidad, por amor a nuestro Señor Jesucristo, por devoción a la Santísima Virgen María, por amor a la Iglesia, por amor al Papa, por amor a los obispos, a los sacerdotes y por amor a todos los fieles, para la salvación del mundo y para la salvación de las almas, guardad este testamento de nuestro Señor Jesucristo, guardad el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, guardad la misa de siempre. Y que María Santísima, que estuvo al pie de la cruz, asistiendo a la misa de su Hijo, ella que es nuestra corredentora, aquella que fue acepta al Padre Eterno, que nos dé las gracias necesarias para asistir y participar con mayor entendimiento, con mayor piedad, con mayor amor y con mayor respeto a la Santa Misa, para que la sepamos valorar, conservar y transmitir con toda fidelidad. Será entonces hasta la próxima conferencia, hasta nuestro nuevo punto de encuentro. Reciban todos mi bendición sacerdotal.